Cuando vi a mi nuera Fernanda preparar la jeringa con ese líquido transparente y escuché sus palabras, la abuela necesita vitaminas especiales. Se las aplicaré yo misma. Sentí que el tiempo se detenía. Llevaba 40 años estudiando venenos. Había analizado más de 2000 casos de envenenamiento en mi carrera como toxicóloga forense. Conocía cada síntoma, cada sustancia, cada método. Y en ese momento, mientras ella creía que yo dormitaba en mi silla junto a la ventana de mi recámara, supe exactamente qué contenía esa jeringa. No eran vitaminas, era digitálico. Mi propia nuera, la enfermera en quien había confiado mi salud durante los últimos 6 meses, estaba intentando matarme. Mi nombre es Beatriz Morales Sandoval. Tengo 73 años y toda mi vida la dediqué a desenmascarar asesinos. Durante 4 décadas trabajé en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la Ciudad de México como toxicóloga. Mi especialidad era detectar venenos que otros no podían ver. Arsénico escondido en café, cianuro disfrazado de medicamento, digitálicos administrados como tratamiento. Testifiqué en 147 casos criminales. Ayudé a condenar a 32 asesinos. Escribí 3 libros sobre toxicología forense que aún se usan en universidades de toda Latinoamérica. Mi libro más conocido, Venenos Invisibles, Guía de Detección de Intoxicaciones de Acción Lenta, está en su 5ª edición y se considera lectura obligatoria para forenses en México, Colombia, Argentina y Chile. Durante mi carrera, analicé más de 2000 casos de envenenamiento. Vi esposas que mataban esposos con arsénico mezclado en el café de la mañana durante meses. Vi hijos que mataban padres con sobredosis accidentales de medicamentos cardíacos. Vi enfermeras que acababan con la vida de pacientes ancianos para cobrar herencias o favorecer a otros miembros de la familia. Vi de todo. Pensé que lo había visto todo. Nunca imaginé que algún día yo misma sería la víctima. Vivo en una casa de 2 plantas en Coyoacán que compré con mi difunto esposo Eduardo hace 35 años. Es una casa modesta pero hermosa, con jardín lleno de rosas que él plantó con sus propias manos. Tiene 120 metros cuadrados, 2 recámaras, un estudio donde guardo mi biblioteca de más de 1000 libros de medicina y toxicología y una cocina amplia con ventanales que dan al jardín. Vale 4 millones de pesos según la última evaluación que hice hace 6 meses. Es el bien más valioso que tengo. Tengo un hijo único, Roberto, de 45 años, ingeniero civil. Está casado con Fernanda desde hace 12 años. Tienen 2 hijos, Daniela de 8 años y Mateo de 5. Roberto tiene su propia empresa de construcción, aunque en los últimos años el negocio no ha ido bien. La crisis económica golpeó duro al sector inmobiliario. Él nunca me ha dicho exactamente qué tan mal están las cosas, pero por comentarios que he escuchado, sé que tienen problemas de dinero. Enviudé hace 8 años cuando Eduardo murió de un infarto. Fue doloroso pero natural. Él tenía 72 años. Había fumado durante 30 años de su vida y tenía hipertensión controlada con medicamentos. Sabíamos que el riesgo existía. Hablamos de ello muchas veces. Nos preparamos mentalmente para el momento en que uno de los dos se fuera primero. Pero cuando llegó, nada pudo haberme preparado realmente para el dolor. Su muerte fue rápida. Una mañana de noviembre se despertó a las 5:30 con dolor en el pecho. Me llamó desde el baño donde estaba sentado, sudando frío. Beatriz, creo que es el corazón. Me dijo con voz tranquila, casi resignada. Llamé a la ambulancia inmediatamente. Le di una aspirina para prevenir coágulos. Le tomé el pulso, rápido, irregular. Lo acosté en el piso de la sala, elevé sus piernas, le aflojé la ropa. Hice todo lo que sabía hacer. Pero el infarto era masivo. Antes de que la ambulancia llegara, antes de que pudieran siquiera intentar reanimarlo, ya se había ido. Los médicos me dijeron después que no sufrió, que perdió la conciencia casi inmediatamente, que no sintió dolor prolongado. Eso me dio paz. Eduardo se fue rápido, sin agonía, sin deterioro. Era lo que él hubiera querido. Me quedé sola en esta casa.
Roberto vino al funeral con Fernanda y los niños. Se quedaron 2 días ayudándome con los trámites, con las llamadas, con las visitas de los amigos y familiares, y luego se fueron. Y yo me quedé sola con mis libros, mis recuerdos, y el jardín lleno de rosas de Eduardo, que ahora tenía que cuidar yo sola. Pero antes de continuar con mi historia, necesito pedirte algo. Si estás escuchando esto, probablemente conoces a alguien mayor que vive solo. Tal vez tus padres, tal vez tus abuelos, tal vez un tío, una tía, un vecino. Por favor, llámales hoy. No mañana. Hoy. Pregúntales cómo están. Escucha su voz. Visítalos si puedes. Los adultos mayores somos invisibles en esta sociedad hasta que alguien necesita algo de nosotros. Y cuando eso pasa, a veces lo que necesitan es nuestra muerte. Dale like a este video si crees que las personas mayores merecemos respeto y protección. Compártelo si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia. Y suscríbete al canal porque aquí contamos las verdades que otros callan. Ahora sí, déjame contarte cómo mi propia familia intentó matarme y cómo usé todo lo que aprendí en 40 años de carrera para demostrarles que esta vieja toxicóloga todavía sabía morder. Todo comenzó hace 6 meses, en mayo. Era un martes por la tarde, alrededor de las 5. Yo estaba regando las plantas en el jardín como hago todas las tardes. Las rosas de Eduardo necesitan agua constante, especialmente en esta época del año cuando el calor empieza a apretar. Estaba moviendo la manguera verde de un rosal a otro cuando mi pie se enredó con ella. Perdí el equilibrio y caí de lado sobre el pasto. No fue una caída grave. He tenido peores. Pero a los 73 años cualquier caída te recuerda tu mortalidad. Me lastimé la muñeca derecha al intentar amortiguar la caída. También me hice algunos moretones feos en la cadera derecha y en el costado. Dolía. No podía levantarme sola. Tuve que arrastrarme hasta la banca del jardín y usar el celular que siempre llevo en el bolsillo para llamar a Roberto. Llegó en 20 minutos. Vivía relativamente cerca, en la colonia del Valle, a unos 20 minutos en coche si no hay tráfico. Vino con Fernanda. Los dos entraron al jardín con caras de alarma genuina. O eso me pareció en ese momento. Ahora, repasando esa tarde en mi memoria, me pregunto si la cara de Fernanda no era de alarma, sino de oportunidad. Me pregunto si vio a una vieja tirada en el jardín y pensó, esta es mi oportunidad. Fernanda fue muy atenta. Me ayudó a levantarme con cuidado. Me llevó adentro de la casa, al sofá de la sala. Revisó mi muñeca con manos profesionales, palpando los huesos, moviendo los dedos uno por uno. No parece fractura, suegra, dijo, pero hay que poner hielo para la hinchazón y debería ir al médico mañana para estar seguros. Me ayudó a acostarme en el sofá. Me quitó los zapatos. Me puso 3 almohadas bajo la espalda. Me trajo hielo envuelto en una toalla limpia para la muñeca. Me preparó té de manzanilla con miel. Todo con una sonrisa dulce, con esa voz suave que siempre usaba conmigo. La voz de enfermera profesional. La voz que dice, confía en mí, sé lo que hago. Suegra, hay que tener más cuidado, me dijo mientras me ponía el hielo en la muñeca. A su edad, una caída puede ser muy peligrosa. Mi abuela se cayó así, en el jardín, y se fracturó la cadera. Estuvo 6 meses en cama. Nunca se recuperó del todo. Usted vive sola en esta casa tan grande. ¿Qué hubiera pasado si la caída era peor? ¿Si se golpeaba la cabeza? ¿Si no podía llamar a nadie? Podría pasar horas tirada ahí afuera. O peor. Roberto asintió desde su lugar junto a la ventana. Mamá, Fer tiene razón, nos preocupa que vivas sola. Ya no eres tan joven. Las cosas pasan, los accidentes pasan. Deberías considerar tener ayuda en casa. O por lo menos alguien que venga a revisarte de vez en cuando. En ese momento me pareció una sugerencia razonable de una familia preocupada. No vi la trampa. No vi las ruedas girando detrás de los ojos de Fernanda. No vi la oportunidad que acababa de caer en su regazo. Una vieja frágil que se cae en el jardín. Una vieja que vive sola. Una vieja que necesita ayuda. Una vieja que tiene una casa de 4 millones de pesos
y solo un heredero, su hijo endeudado hasta el cuello. Ahora lo veo claro, pero en ese momento solo vi a mi nuera siendo amable, solo vi a mi hijo siendo atento, solo vi a mi familia preocupándose por mí. Qué ciega estuve. 2 días después, el jueves por la tarde, vinieron los tres: Roberto, Fernanda y los niños. Llegaron sin avisar, alrededor de las 4. Traían pan dulce de una panadería cerca de su casa y refrescos para los niños. «Venimos a ver cómo sigue, suegra», dijo Fernanda con esa sonrisa perfecta que ya empezaba a parecerme demasiado practicada. Mi muñeca estaba mucho mejor, solo un poco hinchada. Los moretones de la cadera estaban saliendo en tonos morados y verdes, pero el dolor había disminuido bastante. No había ido al médico porque no me pareció necesario. Había sufrido peores golpes en mi vida. Nos sentamos en la sala. Los niños corrieron al jardín a jugar. Roberto y Fernanda se sentaron frente a mí en el sofá de 2 plazas que Eduardo y yo compramos hace 20 años. Fernanda tomó mi mano buena, la izquierda, y me miró con esos ojos color miel que saben expresar exactamente la emoción que necesita expresar en cada momento. Preocupación. Eso es lo que vi en ese momento. Preocupación genuina, o eso creí. Suegra, Roberto y yo estuvimos hablando mucho estos 2 días. Empezó Fernanda con voz suave. Nos preocupa que viva sola en esta casa tan grande. Es hermosa, claro, llena de recuerdos, lo entendemos, pero son 2 plantas, escaleras, ese jardín enorme que hay que mantener. Y usted está sola. ¿Qué hubiera pasado si la caída del martes era más grave? ¿Si se golpeaba la cabeza? ¿Si se fracturaba la cadera como mi abuela? ¿Si no podía alcanzar el teléfono? Podría pasar horas sin ayuda, días incluso. Nadie vendría a revisarla hasta que Roberto la llamara y no contestara. Y para entonces podría ser demasiado tarde. Hizo una pausa dramática. Una pausa perfectamente calculada. Una pausa que dejó que sus palabras penetraran en mi mente, que plantaran esa semilla de miedo que toda persona mayor tiene. Morir sola en casa sin que nadie se dé cuenta hasta días después. Tengo una propuesta, continuó, apretando ligeramente mi mano. ¿Qué le parece si yo vengo 3 veces por semana a ayudarla? Los lunes, miércoles y viernes por la tarde. Puedo revisar su presión arterial, ordenar sus medicamentos, asegurarme de que está tomando todo correctamente. Puedo ayudarla con las compras si necesita. Puedo hacerle compañía. Puedo estar pendiente de que esté bien. Y si algo pasa, si se siente mal, si tiene algún problema, yo estaré aquí para ayudarla o llamar a urgencias inmediatamente. No le costaría nada, agregó rápidamente, como si el dinero fuera la preocupación. Somos familia. Es lo menos que puedo hacer por usted, que siempre ha sido tan buena con nosotros, que nos ayudó cuando Roberto estaba empezando su empresa, que siempre está ahí cuando la necesitamos. Ahora nos toca a nosotros estar para usted. Roberto asintió entusiasmado desde su lado del sofá. Mamá sería perfecto. Fer es enfermera profesional. Tiene años de experiencia cuidando pacientes mayores. Sabe exactamente qué señales buscar, qué síntomas vigilar. Y así yo me quedo completamente tranquilo sabiendo que alguien calificado te está vigilando regularmente. Por favor, mamá, déjanos hacer esto por ti. Déjanos ayudarte. Los miré a los dos. Mi hijo, mi nuera, con sus caras sinceras, con sus palabras razonables, con su propuesta que parecía venir del amor y la preocupación. ¿Cómo iba a decir que no? ¿Cómo iba a rechazar una oferta tan generosa? ¿Cómo iba a parecer desagradecida cuando mi propia familia se estaba ofreciendo a cuidarme sin cobrarme nada? No quiero ser una carga para ustedes, dije débilmente. Sé que tienen su vida, su trabajo, los niños. No es ninguna carga, suegra, interrumpió Fernanda con firmeza. Al contrario, me gustaría hacerlo. Me haría sentir bien saber que la estamos cuidando, que está segura, que no está completamente sola. Mamá, por favor, insistió Roberto. Hazlo por mí, para que yo pueda dormir tranquilo. Acepté. Claro que acepté. ¿Qué otra cosa podía hacer? Rechazar hubiera sido un insulto, hubiera sido desagradecido, hubiera sido paranoia sin fundamento.
Así que dije que sí con una sonrisa, les agradecí su generosidad y les dije que estaría muy agradecida de tener a Fernanda visitándome regularmente. Fue el error más grande de mi vida, el error que casi me cuesta la vida. El error que me llevó a pasar los siguientes 6 meses siendo envenenada lentamente por la mujer en quien acababa de depositar mi confianza total. Durante el primer mes, Fernanda vino religiosamente los lunes, miércoles y viernes por la tarde. Llegaba a las 3, se quedaba 2 horas. Al principio fue útil. Me ayudaba a organizar mis medicamentos. Me tomaba la presión. Me hacía compañía mientras tomábamos té en el jardín. Los niños venían con ella a veces. Daniela me contaba de la escuela. Mateo jugaba con mis viejos libros de medicina. Fernanda parecía relajada, amable. Suegra, encontré sus pastillas de la presión en el baño. Las puse todas en este organizador para que no se confunda, me dijo una tarde. Yo tenía 3 medicamentos. Uno para la presión alta, enalapril, uno para el colesterol, atorvastatina, y uno para la osteoporosis, alendronato. Nada complicado. Los había tomado sin problema durante años, pero dejé que Fernanda organizara todo. Me pareció que quería sentirse útil. En la 6ª semana noté el primer síntoma. Era un viernes por la noche, alrededor de las 9. Había cenado algo ligero, sopa de verduras y pan tostado, y estaba viendo las noticias en la televisión cuando sentí una ola de náusea que me golpeó sin previo aviso. Era intensa. El estómago se me revolvió violentamente. Corrí al baño y vomité 2 veces. La segunda vez no quedaba nada en el estómago, pero el cuerpo seguía intentando expulsar algo. Me sentía débil, mareada, confundida. Pensé que tal vez había sido algo que comí. La sopa estaba mala, el pan estaba viejo, pero no tenía sentido. Yo misma había preparado la sopa esa mañana con verduras frescas del mercado. El pan lo había comprado el jueves en la panadería de la esquina. Me fui a dormir temprano. Al día siguiente, el sábado, me sentía débil pero mejor. La náusea había pasado. Pensé que había sido un episodio aislado, un virus estomacal de 24 horas. Esas cosas pasan, pero la siguiente semana pasó lo mismo. Era miércoles en la noche. Fernanda había venido esa tarde como siempre. Habíamos tomado té juntas en el jardín. Había organizado mis medicamentos. Me había tomado la presión, 130/80, normal para mi edad. Se había ido alrededor de las 5:30, y a las 10 de la noche, mientras leía un libro en la cama, las náuseas volvieron, esta vez acompañadas de diarrea. Pasé la noche entrando y saliendo del baño. No podía dormir, no podía comer. Apenas podía beber agua sin sentir que el estómago se rebelaba. Para el jueves en la mañana estaba débil, deshidratada, asustada. Esto no era normal. 2 episodios en 2 semanas. Algo estaba mal. Cuando Fernanda vino el viernes por la tarde, le mencioné los síntomas. Ella frunció el ceño con preocupación genuina, o lo que parecía preocupación genuina. Suegra, eso no suena bien. ¿Ha comido algo diferente? ¿Algo que le haya caído mal? ¿Tiene fiebre? No tenía fiebre. No había comido nada fuera de lo común. Solo mis comidas habituales: frutas, verduras, pollo, pescado, arroz. Nada que pudiera causar intoxicación alimentaria. A su edad el sistema digestivo se vuelve más sensible, explicó Fernanda con voz profesional. El estómago produce menos ácido, la flora intestinal cambia. Cosas que antes toleraba bien ahora pueden causarle molestias. Además, algunos medicamentos también pueden causar náuseas como efecto secundario. ¿Ha notado si pasa después de tomar sus pastillas? No lo había notado. No había hecho la conexión, pero ahora que lo pensaba, ambos episodios habían ocurrido 2 o 3 días después de las visitas de Fernanda. 2 o 3 días después de que ella organizara mis medicamentos. Pero eso no significaba nada, ¿verdad? Era solo coincidencia. Fernanda sugirió que tal vez era el agua. Hay una bacteria que anda dando vueltas por el rumbo, la Giardia. Varios de mis pacientes en el hospital han tenido gastroenteritis con los mismos síntomas que usted describe. Náuseas, diarrea, debilidad. Viene del agua contaminada.
Debería hervir el agua antes de beberla, o comprar agua embotellada para estar segura. Me recomendó tomar más líquidos para evitar deshidratación. Comer ligero, arroz blanco, plátano, manzana rallada. Evitar lácteos, grasas, picante. Me dio un medicamento para las náuseas que, según ella, sobraba de su botiquín personal. Son muy efectivas, suegra. Si siente náuseas otra vez, tome una de estas. Le va a ayudar mucho. Los síntomas siguieron apareciendo durante las siguientes semanas, siempre 2 o 3 días después de las visitas de Fernanda, siempre en la noche, siempre con el mismo patrón, náuseas intensas, a veces vómito, a veces diarrea, siempre debilidad que duraba hasta el día siguiente. Pero nunca pensé en conectar los puntos. Nunca sospeché que había un patrón deliberado. Solo pensé que estaba envejeciendo, que mi cuerpo se estaba debilitando, que estas eran las indignidades de llegar a los 73 años. A veces también tenía dolor de cabeza, un dolor sordo detrás de los ojos que duraba horas. A veces tenía visión borrosa. Las letras del libro que estaba leyendo se volvían difusas. Tenía que entrecerrar los ojos para enfocar. A veces me sentía confundida, como si estuviera en una niebla mental donde pensar claramente requería esfuerzo extra. Fui al médico. Mi doctor de cabecera, el doctor Ramón González, me hizo análisis básicos, biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina. Todo salió relativamente normal, ligeramente anémica, ligeramente bajo en potasio, pero nada alarmante para una mujer de 73 años. Tal vez es la edad, doña Beatriz, me dijo con una sonrisa paternal. El cuerpo cambia. Las cosas que antes no nos afectaban ahora nos afectan. Es normal sentirse más cansada, más sensible. Siga tomando sus medicamentos, coma bien, descanse, y si los síntomas empeoran, regrese. Los síntomas no empeoraron, simplemente continuaron. Un ciclo constante de sentirme relativamente bien por unos días, luego sentirme terrible por 1 o 2 días, luego volver a sentirme relativamente bien. Un ciclo que ahora, en retrospectiva, veo claramente como el ciclo de envenenamiento gradual. Dosis pequeñas de digitálico administradas regularmente, lo suficiente para enfermarme, no lo suficiente para matarme. Todavía. Fernanda estaba construyendo un expediente médico. Estaba estableciendo un patrón de problemas de salud que justificarían una muerte cardíaca repentina. Estaba siendo paciente, metódica, profesional. Y yo, la toxicóloga con 40 años de experiencia, no veía nada. En el tercer mes los síntomas cambiaron. Una noche desperté con el corazón latiendo muy lento y irregular. Me asusté muchísimo. Sentía como si el pecho me pesara. Me costaba respirar. Eran las 3 de la madrugada. Llamé a Roberto. Llegó en 20 minutos con Fernanda. Ella me tomó el pulso y frunció el ceño. Está muy bajo, 50 latidos por minuto, y el ritmo es irregular. Me tomó la presión, 90/60, más baja de lo normal. ¿Debo ir al hospital?, pregunté asustada. Fernanda me tranquilizó. Esperemos un poco. A veces pasa con la edad. El corazón se vuelve más lento. Si no mejora en 1 hora, vamos a urgencias. Me quedé en cama mientras Fernanda me monitoreaba. Después de 2 horas, el pulso se normalizó. Fernanda sugirió que fuera al cardiólogo pronto. Tal vez necesita ajustar sus medicamentos para la presión, dijo. Fui al cardiólogo la siguiente semana. Me hicieron un electrocardiograma y un ecocardiograma. Todo salió relativamente normal para mi edad. Tiene bradicardia sinusal leve, dijo el doctor. Es común en adultos mayores. No es preocupante a menos que tenga síntomas severos. Pero los episodios continuaron. 1 vez por semana, a veces 2. El corazón se me hacía lento, me mareaba, me sentía débil. Fernanda siempre estaba ahí para ayudarme, para tranquilizarme, para decirme que era normal. Mientras mi salud parecía deteriorarse, Fernanda se volvió más presente. Ahora venía 4 veces por semana. Suegra, no podemos dejarla sola tanto tiempo con estos episodios cardíacos, decía. Poco a poco empezó a tomar más control.
Me sugirió que dejara de salir sola. ¿Y si le da un mareo en la calle? Me convenció de cancelar mis salidas con mis 2 amigas cercanas del trabajo. Mejor que descanse, suegra. Su corazón lo necesita. Dejé de ir a mi club de lectura. Dejé de ir a la frutería que estaba a 3 cuadras. Fernanda se ofrecía a hacer todas las compras. No se preocupe, yo le traigo todo lo que necesite. Roberto apoyaba cada decisión de Fernanda. Mamá, Fer sabe lo que hace. Es enfermera. Tienes que hacerle caso. Me sentía cada vez más cansada, cada vez más débil. Había perdido 4 kilos en 2 meses. No tenía ganas de comer. Dormía mal porque tenía pesadillas de que me moría sola en la casa. Una tarde, mientras Fernanda me preparaba un té, escuché parte de una conversación telefónica que ella tenía en la sala. Yo estaba en el baño y ella no sabía que podía oírla. No puede durar mucho más así. Los síntomas van progresando. Cuando pase va a parecer natural. El cardiólogo ya documentó los problemas del corazón. Me quedé helada. ¿De qué hablaba? ¿Con quién? Cuando salí del baño, ella ya había colgado y me sonreía como siempre. Suegra, aquí está su té, con poca azúcar como le gusta. Esa noche no pude dormir. Algo en mi instinto me decía que algo estaba mal. Muy mal. Y el punto de quiebre llegó hace 2 semanas. Era un miércoles por la tarde. Fernanda había venido como siempre. Me preparó mi té, me dio mis medicamentos, charlamos un rato. Ella se fue a las 5 de la tarde. A las 8 de la noche empecé a sentirme muy mal, peor que nunca. El corazón me latía a 40 latidos por minuto. Me costaba respirar. Tenía náuseas terribles. La visión se me ponía amarilla y verde en los bordes. Me temblaban las manos. Llamé a Roberto en pánico. Hijo, creo que esta vez sí necesito ir al hospital. Llegaron los 2 en 15 minutos. Fernanda me revisó y llamó a la ambulancia. En el hospital me estabilizaron. El médico de urgencias estaba confundido. Señora Morales, sus niveles de potasio están muy bajos y tiene signos de intoxicación digitálica leve. ¿Toma algún medicamento con digoxina? No, dije. Solo tomo enalapril, atorvastatina y alendronato. El médico frunció el ceño. Es extraño. Los síntomas son claros. Náuseas, bradicardia, alteraciones visuales, debilidad. Todo apunta a exceso de digitálicos. Pero si no los toma... Me dejaron en observación esa noche. Fernanda se quedó conmigo. Fue tan atenta. Me trajo agua. Me arropó. Me dijo que todo estaría bien. Suegra, los médicos van a descubrir qué tiene. No se preocupe. Pero yo sí estaba preocupada. Porque mientras estaba acostada en esa cama de hospital, mi cerebro de toxicóloga, ese cerebro que había pasado 40 años analizando envenenamientos, empezó a trabajar. Intoxicación digitálica, síntomas que aparecían después de las visitas de Fernanda, pérdida de apetito, náuseas, bradicardia, alteraciones visuales, hipopotasemia secundaria. Era un envenenamiento clásico con glucósidos cardíacos. Lo había visto 100 veces en mi carrera, y de repente todo encajó con una claridad brutal. Mi nuera me estaba envenenando. Esa noche en el hospital no dormí. Repasé mentalmente cada visita de Fernanda en los últimos 4 meses, cada vez que me preparaba el té, cada vez que organizaba mis medicamentos, cada vez que me traía suplementos vitamínicos que, según ella, me ayudarían. Recordé la conversación telefónica que había escuchado parcialmente. Cuando pase, va a parecer natural. El cardiólogo ya documentó los problemas del corazón. Ella había estado preparando el escenario, haciendo que yo visitara médicos, creando un historial de problemas cardíacos, para que cuando muriera, nadie sospechara. Todos dirían, pobrecita doña Beatriz, tenía el corazón delicado, fue cuestión de tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Fernanda querría matarme? La respuesta era obvia. La casa. 4 millones de pesos. Roberto era mi único heredero. Si yo moría, él heredaría todo. Y Fernanda, como su esposa, tendría acceso a ese dinero. Me dieron de alta al día siguiente. Los médicos dijeron que había sido un episodio cardíaco menor y me recomendaron seguimiento con mi cardiólogo.
No mencionaron más la intoxicación digitálica. Supongo que sin una fuente clara descartaron esa teoría. Cuando llegué a casa con Roberto y Fernanda, tomé una decisión. No iba a confrontarlos, no todavía. Primero necesitaba pruebas, y necesitaba protegerme. Esa noche, cuando estuve sola, fui a mi viejo estudio. Ahí guardaba algunos de mis libros de toxicología y notas de casos antiguos. Busqué todo lo que tenía sobre envenenamiento con digitálicos. Dosis, métodos de administración, síntomas por etapas, cómo detectarlo. También saqué la lista de contactos de mis viejos colegas del instituto, gente en la que podía confiar, gente que entendería la gravedad de lo que estaba pasando. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Empecé a planear cómo atrapar a mi propia nuera. Después de esa noche en el hospital cambié mi estrategia. Si Fernanda quería una vieja enferma y vulnerable, eso es exactamente lo que le daría. Pero ahora yo estaría en control. Cuando Fernanda vino el viernes siguiente, me mostré más débil de lo que realmente estaba. Me quejé de cansancio. Le dije que casi no había dormido por las palpitaciones. No sé qué me pasa, Fernanda. Me siento cada vez peor. Ella puso su cara de preocupación. Suegra, hay que cuidarla más. Voy a venir todos los días a partir de ahora. Y voy a traerle unas vitaminas inyectables que van a ayudarla mucho. Se las voy a aplicar yo misma. Son más efectivas que las pastillas. Vitaminas inyectables. Ahí estaba. El método perfecto para administrar una dosis letal de digitálicos sin levantar sospechas. ¿Inyecciones?, pregunté con voz temblorosa. Sí, suegra. Nada doloroso. Solo un piquete pequeño. Le van a hacer muy bien. Se va a sentir con más energía. Está bien, hija. Si tú dices que me va a ayudar. Ella sonrió. Confíe en mí. Esa misma tarde hice 3 llamadas cruciales. Primero llamé a mi viejo colega del instituto, el doctor Héctor Ramírez. Le expliqué la situación. Él no lo podía creer al principio, pero cuando le describí los síntomas y el patrón de envenenamiento, se puso serio. Beatriz, esto es muy grave. Necesitas pruebas sólidas antes de acusar a alguien de intento de homicidio. Lo sé, Héctor, por eso te llamo. Necesito que me hagas análisis toxicológicos completos, pero tiene que ser confidencial. Nadie puede saber. Héctor aceptó ayudarme. Quedamos en que yo le enviaría muestras de sangre y orina, y también cualquier sustancia sospechosa que pudiera conseguir. La segunda llamada fue a un detective privado que había trabajado conmigo en varios casos forenses años atrás, Gabriel Cortés. Le expliqué que necesitaba vigilancia discreta de mi nuera y evidencia de cualquier actividad sospechosa. «Doña Beatriz, esto suena increíble», dijo Gabriel. «¿Estás segura?» «Completamente. Necesito que la sigas, que veas qué compra, con quién habla, dónde va. Y necesito cámaras en mi casa, instaladas en secreto. Eso puedo hacerlo. Le mando a un técnico mañana mismo». La tercera llamada fue la más difícil. Llamé a mi abogado, el licenciado Ernesto Valdés. Actualicé mi testamento. Si algo me pasaba, toda mi propiedad iría a una fundación para investigación toxicológica. Roberto no heredaría nada. Le expliqué la situación al licenciado y le di instrucciones de que si yo moría de forma sospechosa, entregara toda la información a la fiscalía. «Señora Morales, ¿no deberíamos ir a la policía ahora mismo?», preguntó Ernesto. «No. Sin pruebas sólidas no harán nada. Y si alertamos a Fernanda ahora, cambiará su estrategia. Necesito que intente matarme y que esa evidencia quede registrada. Es muy peligroso. Soy toxicóloga, licenciado. Sé exactamente qué dosis de digitálico es letal y cuál no. Voy a tener control total de la situación». Al día siguiente vino el técnico de Gabriel. Era sábado y Fernanda no vendría hasta el lunes. Instalamos 4 cámaras diminutas en mi casa. Una en la cocina apuntando a la barra donde Fernanda siempre preparaba mi té. Una en mi recámara apuntando al área donde ella guardaba sus suministros médicos. Una en la sala y una en el jardín. Todas tenían audio. Todas grababan en alta definición. Todas transmitían en tiempo real
a un servidor en la nube que solo yo y Gabriel podíamos acceder. Si su nuera hace algo sospechoso, lo vamos a tener en video, dijo el técnico. El domingo hice algo arriesgado. Mientras supuestamente estaba descansando, revisé el botiquín donde Fernanda guardaba mis medicamentos organizados. Encontré algo interesante. Algunas de las cápsulas de enalapril se veían ligeramente diferentes. El color era un poco más claro. Tomé 3 cápsulas sospechosas y las guardé en un sobre. También tomé muestras de sangre y orina usando un kit que Héctor me había enviado por mensajería express. El lunes temprano envié todo al laboratorio del instituto con Gabriel como intermediario. Héctor me llamó el martes por la noche con los resultados. Beatriz, tenías razón. Las cápsulas que enviaste contienen digoxina mezclada con el enalapril. Alguien abrió las cápsulas, agregó el digitálico y las volvió a cerrar. Es un trabajo cuidadoso, y tus niveles sanguíneos muestran intoxicación crónica por glucósidos cardíacos. No es letal todavía, pero si continúa... Lo sé, Héctor. Estoy controlando mis síntomas. No estoy tomando esas cápsulas envenenadas. Las cambié por otras. Ten mucho cuidado. Esta persona sabe lo que hace. El miércoles fue el día que Fernanda dijo que traería las vitaminas inyectables. Yo estaba preparada. Esa mañana me tomé una dosis de carbón activado para proteger mi sistema digestivo de cualquier toxina. También me aseguré de que las cámaras estuvieran funcionando perfectamente. Fernanda llegó a las 3 de la tarde. Traía una bolsa térmica pequeña. Suegra, aquí están las vitaminas. Las conseguí en el hospital. Son un complejo B12 muy bueno. Le van a dar mucha energía. La vi sacar una caja del refrigerador portátil. Decía, complejo B12, uso intramuscular. Pero yo sabía que esa caja era falsa o que el contenido había sido alterado. ¿Me la vas a poner ahorita?, pregunté con voz débil. Sí, suegra, es mejor por la tarde, así hace efecto durante la noche, y mañana se levanta con más fuerzas. Empezó a preparar la jeringa. Fingí que cerraba los ojos cansada, pero por la rendija de mis párpados la vi sacar de su bolso personal, no de la bolsa térmica, un pequeño frasco sin etiqueta. Tomó líquido de ese frasco con la jeringa. Listo, suegra. Solo un piquetito en el brazo. Espera, Fernanda, dije de repente abriendo los ojos. Necesito ir al baño primero. La vejiga de vieja, ya sabes. Ella se veía molesta, pero sonrió. Claro, suegra. Vaya tranquila. Me levanté despacio y fui al baño. Cerré la puerta. Esperé 30 segundos y luego jalé la cadena. Cuando salí, Fernanda estaba guardando la jeringa de nuevo en su bolso. ¿Sabes qué, hija? Me siento mareada. ¿Podemos dejar la inyección para mañana? No me siento bien para que me piquen ahorita. Vi la frustración en sus ojos por un segundo antes de que la cubriera con preocupación. Claro, suegra, no hay problema. Mañana vengo más temprano y se la pongo. Mientras tanto, descanse. Cuando se fue, llamé a Gabriel. ¿Quedó grabado todo? Todo, doña Beatriz. Tenemos video claro de ella sacando un frasco sin etiqueta de su bolso personal y llenando la jeringa con eso. No con el medicamento oficial que mostró. Perfecto. Mañana viene el gran final. El jueves por la mañana hice mi mejor actuación. Cuando Fernanda llegó a las 2 de la tarde me mostré muy débil. Casi no podía levantarme del sillón. Suegra, ¿qué le pasa?, preguntó alarmada. No sé, hija, no dormí nada. El corazón me late muy despacio. Estoy muy cansada. Hice una pausa. Tal vez esas vitaminas sí me hacen falta. ¿Me las puedes poner ya? Vi el brillo en sus ojos. Por supuesto, suegra. Ahorita mismo. Sacó la jeringa. Volvió a llenarla del frasco sin etiqueta. Se acercó a mí. Limpió mi brazo con alcohol. Esto le va a hacer mucho bien. Ya va a ver. Y entonces, justo antes de que la aguja tocara mi piel, hice algo que ella no esperaba. Abrí los ojos completamente, la miré directo a la cara y dije con voz firme y clara: ¿Qué dosis de digoxina lleva esa jeringa, Fernanda? Se quedó paralizada, la jeringa suspendida en el aire. Su cara pasó de la sorpresa a la confusión y luego al horror. ¿Qué dice, suegra? Me levanté del sillón con más agilidad de la que había mostrado en semanas.
Pregunto qué dosis de digoxina lleva esa vitamina que estás a punto de inyectarme. Ella retrocedió. No sé de qué habla. Esto es complejo B12. No, Fernanda, es digitálico. Lo has estado poniendo en mis medicamentos durante meses, en las cápsulas de enalapril, probablemente también en el té que me preparabas. Dosis pequeñas para que pareciera que mi corazón estaba fallando naturalmente. Pero hoy ibas a darme la dosis final, la que me mataría, la que parecería un paro cardíaco natural en una mujer de 73 años con historial de problemas del corazón. Su cara se puso blanca. Está delirando. Los medicamentos la tienen confundida. Soy toxicóloga forense, Fernanda. Trabajé 40 años en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Vi cómo la realización la golpeaba como una bofetada. Analicé las cápsulas que adulteraste. Están llenas de digoxina. Tengo análisis de sangre que muestran intoxicación digitálica crónica. Y tengo cada una de tus visitas grabadas en video. Señalé las cámaras ocultas. Ella las buscó con la mirada y cuando las vio, su cara se descompuso completamente. Tengo grabado el momento en que sacas el frasco sin etiqueta de tu bolso personal. El momento en que llenas la jeringa con su contenido. Todo. Fernanda empezó a temblar. La jeringa cayó al suelo. Fernanda se dejó caer en el sofá. Sus manos temblaban. Durante un minuto no dijo nada. Solo se quedó mirando al piso. Finalmente habló con voz quebrada. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde hace 2 semanas. Después de la noche en el hospital, cuando el médico mencionó intoxicación digitálica, mi cerebro hizo las conexiones. ¿Por qué no fue a la policía? Porque necesitaba pruebas sólidas. Y porque quería saber por qué. ¿Por qué, Fernanda? ¿Por qué intentaste matarme? Ella soltó una risa amarga. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Roberto está quebrado. Su empresa está en ruinas. Debemos 850,000 pesos en tarjetas y préstamos. Los bancos nos están demandando. Van a quitarnos el departamento. No tenemos cómo pagar la escuela de los niños. No tenemos futuro. Eso no justifica intentar matarme. Usted tiene 4 millones de pesos en esta casa. 4 millones. Y vive aquí sola, aferrada a los recuerdos, mientras su propio hijo se hunde. Su voz subía de tono. Nosotros lo necesitamos. Los niños lo necesitan. Pero usted nunca nos ayudó. Nunca nos dio nada. Nunca me pidieron ayuda. Si Roberto me hubiera dicho... Claro que no le iba a decir. ¿Para qué? ¿Para que le diera un sermón sobre responsabilidad financiera? ¿Para que lo hiciera sentir como un fracasado? Fernanda tenía lágrimas en los ojos ahora. Pensé que sería fácil, que nadie sospecharía. Eres vieja, tienes el corazón delicado. Sería natural, rápido, sin sufrimiento prolongado. Me estabas envenenando lentamente durante meses. Eso no es sin sufrimiento. Era necesario para que los médicos documentaran los problemas cardíacos, para que nadie hiciera preguntas después. Estudié cada detalle, las dosis, los síntomas, el timing. Su voz tenía un tono de orgullo enfermo. Soy enfermera especializada en geriatría. Sé exactamente cómo mueren los viejos. La frialdad de sus palabras me heló. Esta no era la mujer que yo conocía. O tal vez siempre había sido así y yo nunca lo vi. ¿Roberto sabe?, pregunté. Fernanda dudó. Luego asintió. Sabe. No los detalles, pero sabe. ¿Él está de acuerdo con esto? Él está desesperado. Su empresa se hunde. Su orgullo está destruido. Cuando le sugerí que si algo le pasara a usted, nosotros podríamos salvarnos, no dijo que no. Complicidad pasiva sigue siendo complicidad. Él no hizo nada. Yo hice todo. Él permitió que vinieras aquí. Él te ayudó a ganar mi confianza. Él convenció al médico de que yo estaba naturalmente enferma. Sentí que el corazón se me rompía. Mi propio hijo quería que muriera. Fernanda se limpió las lágrimas. No quería que sufriera. Solo quería que pasara rápido, que se durmiera y no despertara, sin dolor. Qué considerada.
El sarcasmo en mi voz la hizo encogerse. Tomé mi teléfono. Ahora voy a llamar a la policía. Espere, dijo Fernanda desesperada. Por favor, piense en los niños, Daniela y Mateo. ¿Qué va a pasar con ellos si me arrestan? No tienen la culpa. Deberías haber pensado en ellos antes de intentar convertirlos en huérfanos de madre. Por favor, le puedo devolver todo. Puedo irme. Nunca más me acerco, pero no llame a la policía. Por los niños. No. Marqué el número del detective Gabriel. Le pedí que contactara al Ministerio Público con el que habíamos trabajado en varios casos. La doctora Patricia Sánchez, una fiscal especializada en homicidios. Fernanda se quedó sentada en el sofá, llorando, mientras yo hacía las llamadas necesarias. No intentó huir. Creo que sabía que no tenía caso. Mientras esperábamos, le pedí una cosa más. Saqué mi grabadora digital, la misma que usaba para dictar reportes forenses años atrás. Quiero que repitas todo lo que me dijiste, con detalles, cuándo empezaste, cómo conseguiste la digoxina, las dosis que me diste, todo. Y para mi sorpresa, empezó a hablar. Confesó todo, que había robado la digoxina del hospital donde trabajaba, que había estado adulterando mis cápsulas de enalapril durante 4 meses, que había planeado darme la dosis letal esa semana, que Roberto sabía del plan general, aunque no de los detalles específicos, que la motivación era quedarse con mi casa para pagar sus deudas. Habló durante 20 minutos. Lo dijo todo, tal vez porque estaba en shock, tal vez porque sabía que ya no había salida, tal vez porque necesitaba liberarse de la culpa. Cuando terminó, apagué la grabadora. Gracias. La doctora Patricia Sánchez llegó 40 minutos después con 2 agentes de la policía ministerial. Le entregué todo: los análisis toxicológicos, los videos de las cámaras ocultas, las cápsulas adulteradas, la grabación de la confesión. Patricia revisó todo con expresión seria. Luego miró a Fernanda. Fernanda Vega Castro queda detenida por tentativa de homicidio calificado contra Beatriz Morales Sandoval. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, Fernanda me miró. Lo siento, dijo con voz rota. De verdad lo siento. No dije nada. No había nada que decir. La vi salir de mi casa esposada, la casa donde había tomado té conmigo, donde había jugado con mis nietos, donde había planeado mi muerte. Mi hijo llegó 1 hora después. Gabriel lo había llamado diciéndole que era urgente. Cuando entró y vio a Patricia Sánchez con su identificación de la fiscalía, supo que todo había terminado. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde está Fer? Tu esposa está detenida por intentar asesinarme». Su cara palideció. «¿Qué? No puede ser. Tiene que haber un error». «No hay error, Roberto. Tengo pruebas. Confesión, video, análisis forenses, todo». Se dejó caer en una silla. «Dios mío». «¿Lo sabías?», pregunté directamente. Él no respondió inmediatamente. Esa pausa fue respuesta suficiente. «¿Lo sabías?», repetí con voz más fuerte. «Fer me dijo que tal vez si algo te pasaba naturalmente, podríamos heredar la casa y salvarnos». Su voz era apenas un susurro. Yo no pregunté. No quise saber. Pensé que tal vez ella solo estaba hablando, que era una fantasía. No pensé que realmente, pero sospechaste. Y no hiciste nada. No me advertiste. No la detuviste. Lágrimas corrían por su cara. Estoy tan asustado, mamá, tan desesperado. La empresa se cae. No puedo pagar nada. Iba a perderlo todo. Pensaste que sería más fácil si yo estuviera muerta. No, no lo pensé así. Yo nunca quise que te pasara nada, te lo juro. Miré a mi hijo, el niño que había criado, al que le enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé con su tarea de matemáticas, al que abracé cuando su padre murió, y vi a un extraño cobarde que había permitido que su esposa intentara matarme. «Ya no tengo hijo», dije. «Mamá, por favor». «Patricia», dije volteando hacia la fiscal. «¿Mi hijo puede ser acusado de complicidad?». Ella asintió.
Si sabía del plan y no lo denunció, sí. Es complicidad omisiva. Roberto se puso de pie alterado. Pero yo no hice nada, no puse el veneno, no sabía los detalles. Exacto, dije fríamente. No hiciste nada. Esa es exactamente tu culpa. Patricia se llevó a Roberto para interrogatorio formal. Él salió llorando, rogando que lo perdonara. No lo hice. El caso fue rápido. Con todas las pruebas que teníamos, video, análisis forenses, confesión grabada, testimonios médicos, no había defensa posible. Fernanda fue condenada a 18 años de prisión por tentativa de homicidio calificado agravado, por el parentesco y la premeditación. Su licencia de enfermera fue revocada permanentemente. Roberto fue condenado a 5 años de prisión por complicidad. Perdió su empresa y su departamento de todas formas. Las deudas lo aplastaron. Durante el juicio, tuve que sentarme frente a ellos y testificar. Tuve que describir cada síntoma que sufrí, cada momento de miedo, cada vez que pensé que estaba muriendo de vieja cuando en realidad me estaban asesinando. Fernanda lloró durante todo el juicio. Roberto no levantó la vista ni una vez. Cuando el juez dictó sentencia, sentí una mezcla extraña. Alivio por la justicia, tristeza por la traición, vacío por la familia que perdí. Lo más difícil fue explicarles a Daniela y Mateo. Ellos quedaron bajo custodia del hermano de Roberto. Pedí que me dejaran hablar con ellos una vez. Daniela, con sus 8 años, entendía más de lo que yo esperaba. ¿Es cierto que mamá intentó lastimarte, abuela? Sí, mi amor. ¿Por qué? Porque a veces las personas que queremos hacen cosas muy malas, y eso es difícil de entender. Mateo, más pequeño, solo preguntó cuándo volvería a ver a su mamá. Le dije que pasaría mucho tiempo. Les dejé una cuenta de fideicomiso para su educación. 2 millones de pesos que no pueden tocar hasta que cumplan 18 años. Es lo único que puedo hacer por ellos. No es su culpa tener los padres que tienen. Cambié mi testamento como había planeado. La casa irá a la Fundación Beatriz Morales para investigación en toxicología forense cuando yo muera. Se usará para entrenar a nuevos toxicólogos y para ayudar a resolver casos de envenenamiento. Mi pensión y ahorros irán a los fideicomisos de Daniela y Mateo. Son mis nietos. No merecen pagar por los crímenes de sus padres. Roberto no heredará nada. Esa decisión fue fácil. Han pasado 3 meses desde el arresto. Vivo sola otra vez en mi casa de Coyoacán, pero ahora es diferente. Volví a ver a mis amigas del trabajo. Retomé mi club de lectura. Empecé a dar clases voluntarias de toxicología forense en la universidad una vez por semana. La casa ya no se siente vacía, se siente mía. A veces me pregunto si debí haber visto las señales antes, si debí haber sido más cuidadosa, si debí haber ayudado más económicamente a Roberto antes de que llegaran a la desesperación. Pero luego recuerdo que nada justifica intentar matar a alguien, especialmente a tu propia familia. Fernanda y Roberto tomaron decisiones, malas decisiones, criminales. Eso no es mi culpa, es de ellos. La semana pasada recibí una llamada del Hospital General. Después de la condena de Fernanda, revisaron sus registros y descubrieron algo perturbador. 3 pacientes ancianos bajo su cuidado en los últimos 2 años habían muerto de paros cardíacos naturales. Todos habían mostrado síntomas similares a los míos antes de morir. Todos tenían familiares con problemas económicos. Ahora están exhumando los cuerpos para análisis toxicológicos. Es posible que yo no fuera su primera víctima, solo la primera que sobrevivió porque supe lo que estaba pasando. Eso me hiela la sangre. ¿Cuántos otros ancianos murieron a manos de mi nuera? ¿Cuántas otras familias cobraron herencias sobre cadáveres envenenados? Ojalá nunca lo sepamos con certeza, pero si los análisis comprueban intoxicación digitálica en esos cuerpos, Fernanda enfrentará cargos adicionales de homicidio. Podría pasar el resto de su vida en prisión. Hoy tengo 73 años. Sobreviví a un intento de asesinato de mi propia familia. Y aprendí algo que nunca pensé que necesitaría aprender, que el amor familiar no es garantía de seguridad.
A veces las personas que más te aman son las que más peligro representan, especialmente cuando el dinero está de por medio. Si eres una persona mayor que vive sola con propiedades o ahorros, por favor ten cuidado. No digo que desconfíes de toda tu familia, pero sí que estés alerta. Si empiezas a sentirte enfermo sin explicación, si tus síntomas aparecen después de las visitas de ciertas personas, si alguien insiste en ayudarte con tus medicamentos sin que lo hayas pedido, si notas cambios sutiles en tu comida, tu agua, tus pastillas, presta atención. Tu instinto podría salvarte la vida. Y si eres joven y tienes padres o abuelos mayores con propiedades, recuerda que ninguna casa, ninguna herencia, ninguna cantidad de dinero vale más que la vida de un ser humano. Mi nuera destruyó su vida, la vida de mi hijo, y traumatizó a mis nietos por 4 millones de pesos. ¿Valió la pena? 18 años en prisión, una carrera destruida, una familia destrozada, todo por dinero que de todas formas heredarían eventualmente si hubieran tenido paciencia. La codicia los cegó, y ahora todos pagamos el precio. Yo perdí a mi familia, pero gané algo más importante, mi vida, y la certeza de que hice lo correcto al defenderla. Cada mañana me despierto en mi casa de Coyoacán, riego las rosas que Eduardo plantó, leo mis libros de toxicología, tomo mi café en el jardín, y agradezco estar viva, porque esta vieja toxicóloga todavía tiene mordida, y nadie me va a quitar lo que me queda de vida sin pelear. Y ahora te pregunto a ti que escuchas esta historia, ¿crees que hice lo correcto al denunciar a mi nuera y a mi hijo, aunque eso significara destruir lo que quedaba de mi familia? ¿Fue justo dejar herencia a mis nietos, pero no a mi hijo? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿habrías perdonado a tu familia o habrías buscado justicia? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué opinas. Y recuerda, dale like si crees que las personas mayores merecemos protección contra los abusos familiares. Comparte este video si conoces a alguien mayor que podría estar en peligro. Suscríbete al canal porque aquí contamos las verdades que otros callan. Porque nuestras voces importan, nuestras vidas importan. Y no vamos a quedarnos callados mientras otros intentan borrarnos para quedarse con lo que nos pertenece. Gracias por escucharme. Esta ha sido mi historia. Soy Beatriz Morales Sandoval. Tengo 73 años, soy toxicóloga forense y soy una sobreviviente.